Amados, quisiera volver a agradecer de todo corazón la invitación del hermano Huber y de los demás administradores de esta congregación, toda la Iglesia de Cristo aquí en West Valley, la invitación de predicación, influencias de distintas categorías. Por ejemplo, muchas cosas negativas bombardean su mente de una de otra manera, pero también muchas cosas positivas. Entre las cosas negativas se encuentran tremendos escándalos rampantes en distintas ramas del cristianismo. Y realmente no me agrada hablar de estos asuntos, pero todo es para nuestra orientación y edificación. La llave que se veía más claramente en la primera imagen, había una llave ahí al lado de la cabeza de este personaje. Pues esa llave la interpretamos como la llave de las profecías, y esa llave sirve para aclarar muchas cosas que están pasando en el mundo religioso, particularmente en el cristianismo. Estos escándalos que se están dando muy a menudo en el cristianismo impiden a personas como Sede a llegar a tener una fe fuerte, una fe que le lleve a obedecer al Evangelio, que no solo obedecer al Evangelio, sino después de obedecerlo, permanecer fiel en el camino del Señor. Esta persona representa a quienes dicen: creo en Dios, pero no me voy a unir a ninguna iglesia. ¿Han escuchado ustedes ese sentimiento? Si yo creo en Dios, hasta creo en la Biblia, pero no me voy a unir a ninguna iglesia. ¿Por qué? Por los tantos escándalos que ocurren en el seno del cristianismo, palabra que abarca toda clase de iglesia, movimiento, secta, etc., que pretende o que dice servir o seguir al Señor de alguna manera. Otras personas dicen: pertenezco a una iglesia, pero me siento débil en mi fe, inseguro. Voy, pero no voy todo el tiempo, no me congrego todo el tiempo. Pues hay tantas cosas desagradables que están pasando en el seno de las iglesias. Me siento decepcionado, defraudado, y de ahí pues no me entrego completamente a ninguna iglesia, a ninguna congregación. Hace unos días, nada más como 3 semanas, si mal no me acuerdo, una dama, estoy casi seguro, de Venezuela, una dama, por medio del internet, por medio de Editorial La Paz en el internet, me escribió un correo que me impactó, y ella dice, en pocas palabras, me parece citar exactamente, dice ella: después de 12 años en las iglesias, no en una sola, sino en las iglesias, me voy de todos esos engaños. Sí, escribió ella. ¿Qué ha encontrado durante 12 años en las iglesias? Según ella, nada más que engaños. Dice: me voy. ¿Cómo ayudar a una persona? Bueno, yo quisiera ayudarla de verdad, pero no es fácil ayudar a las personas que así, pues, quedan completamente a veces escandalizadas, alejadas por los escándalos que ocurren en el seno de iglesias de toda categoría. Ahora voy a una parte delicada de esta presentación. Voy a nombrar a una iglesia en particular, pero no me voy a limitar a esta al presentar esta parte del mensaje. Si usted por casualidad pertenece a esta iglesia que voy a nombrar, por favor que no se escandalice. Lo hago de nuevo, observo para orientar, para informar. Se trata de actualidades. Yo solo estoy impartiendo información, en parte, en verdad. Y se trata, como ya sabrán, mirando las gráficas ahí, de la Iglesia Católica Romana. La iglesia más grande de todo el cristianismo. Dice que tiene aproximadamente un billón de adeptos, de miembros. Pues hace como 25 años, si usted está informado, ya sabrá, no estoy contando nada nuevo.
Esta iglesia viene sufriendo terribles escándalos entre los sacerdotes de distintas categorías, etc. Escándalos que tienen que ver con el abuso sexual, el adulterio, la fornicación, etcétera, etcétera. Al extremo de que la iglesia esta ha tenido que desembolsar enormes sumas de dinero en defensa de sus líderes en cortes seculares. Por ejemplo, en Los Ángeles, la iglesia es tremendamente grande en la ciudad de Los Ángeles. Ha habido tantos escándalos en la ciudad de Los Ángeles, año tras año tras año, algunos datando desde 20, 30 años atrás, que la iglesia prácticamente ha quedado en bancarrota, según lo que he podido leer, y estamos hablando de la pérdida de cientos de miles de millones de dólares. Un solo ejemplo, amados. Y vamos a tomarlo muy objetivamente, para luego introducir la llave de la profecía, a ver si nos aclaran algunas de estas cosas, y que se evite que se caiga la fe por completo. El 19 de junio de 2010, de Roma, tenemos esta noticia. La justicia italiana decidió, estamos hablando de la justicia secular, decidió abrir un juicio por abusos sexuales contra el famoso e influyente sacerdote Piero Gelmini, hombre de 85 años de edad, citado a comparecer en la corte. Famoso él, fundador en 1963 de la comunidad Encuentro, que tiene 238 centros en Italia y en el extranjero para la recuperación de drogadictos. Se dice, Gelmini fue acusado por una docena de jóvenes de haber abusado sexualmente de ellos. Ciertamente la corte italiana no hubiese tomado esta medida sin tener evidencias contundentes en contra de este famoso sacerdote. Me pregunto, en verdad, de cómo pudiera este varón de tantos años de edad, tanta experiencia, cómo pudiera él tener fe y a la vez ser culpable, digo, suponiendo hubiese evidencias que lo probaran. ¿Cómo pudiera este hombre tener fe y a la vez ser, bueno, vamos a poner que en otros casos sí, que han pasado por juicio, se ha comprobado que ha habido muchos culpables de entre el sacerdocio de esta iglesia? En todos estos casos, ¿cómo tener oficiales de una iglesia tan poderosa? ¿Cómo tener fe? ¿Cómo decir, yo creo en Dios, yo creo en Cristo, yo creo en la Biblia, etc. y a la vez estar cometiendo pecados grandes? No solo una vez, sino año tras año tras año. ¿Saben, hermanos? Una vez leí, y me parece recordar correctamente la estadística, se hizo un estudio, una encuesta entre estos sacerdotes de esta iglesia en particular. Sorprendente salió que el 60% de ellos son ateos. Ateos, según la encuesta. Ateos. Realmente eso nos sorprende demasiado, en verdad, al analizar estos casos. Pues vuelvo a hacer la pregunta, ¿cómo tener fe y a la vez estar entregado a vicios contra la naturaleza, como estudiábamos anoche? Estar practicando el pecado todo el tiempo. Pues ya esa fe realmente se supone, se deduce, que ya esa fe no la quiere. Una profecía nos ayuda a entender lo que está pasando. Se trata de Pablo en Roma en el año 62. Y la profecía dice, quieren leer con este servidor, en la primera de Timoteo 4, del 1 al 3, donde dice, pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos, ahí otra vez, como anoche, esta profecía enfocando en este caso los postreros días también. Algunos, ¿qué harían? Apostatarán, quiere decir desviarse, abandonar la fe. Apostatarán
De la fe. En este caso, la palabra fe quiere decir evangelio, de la verdad. ¿Cómo? Escuchando a espíritus engañadores. Esto no quiere decir para mí que estén escuchando a espíritus en cuerpo, ahí. En la primera de Juan 4:1 dice que deberíamos probar a los espíritus, ahí el término también, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Obviamente, espíritus en el texto quiere decir, se refiere a seres humanos, y a mi entender aquí también. Espíritus engañadores. Y también a doctrinas de quiénes? De demonios. Querido, Cristo tiene su doctrina. A menudo en el Nuevo Testamento se habla de la doctrina de Cristo. En Hebreos 6:1, por ejemplo, la ley de Cristo. Pero los demonios también tienen sus doctrinas. Dice, por la hipocresía. Ahí es la palabra que realmente nos cae tan mal. Pero ¿cómo es posible esto que los demonios, los espíritus malos tengan sus doctrinas? Por la hipocresía de mentirosos, no dicen la verdad, no vienen con la verdad, que teniendo cauterizada, quemada, insensible la conciencia, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Están leyendo conmigo. Quisiera que ustedes me digan, por favor, ¿qué hacen conforme a esta? ¿Prohibirán qué? Prohibirán casarse. ¿Qué le pasa a los sacerdotes de esta religión, de esta iglesia? A este varón que tiene 85 años de edad, probablemente nunca se hubiese casado, porque la jerarquía de la iglesia le obliga al celibato, le prohíbe casarse. Hablando anoche de lo antinatural, aquí tenemos otro ejemplo de lo antinatural. Lo natural es que el hombre se case, que la mujer se case, ¿correcto? Eso es lo natural. Prohibirle al hombre, estamos hablando de cuántos. Se me olvida exactamente el número de oficiales de esta categoría que hay en la Iglesia Católica Romana. Me parece haber leído la cifra alguna vez de 800,000 hombres y mujeres que sirven en esta capacidad. Y tanto los varones como las damas tienen que jurar no casarse. Obligados todos al celibato. El celibato, voy a decirlo, sé que suena muy fuerte. En este contexto, el celibato obligatorio es doctrina de demonio. Doctrina de demonio. En la primera de Timoteo 3, del 1 al 7, encontramos los requisitos para ser obispo. Obispo. Para ser obispo, el varón tiene que ser casado. Casado con una sola mujer. Y además tener a hijos creyentes. Pues si no tiene a hijos creyentes, si no tiene familia, hogar, y si no sabe gobernar el hogar, como dice el mismo texto, ¿cómo podrá gobernar en la iglesia del Señor? Pues eso tiene sentido, ¿no? Perfectamente. Eso también, ese dato, pues respalda lo que estamos señalando en cuanto al celibato obligatorio. En Hebreos 13:4 dice que el matrimonio sea honrable entre todos y el hecho sin mancilla. Así que, ¿qué vamos a hacer aquí? Si usted, por ejemplo, es miembro de la iglesia esta, que planta abiertamente esta profecía que señala una doctrina errónea, ¿qué hacer? Hacer lo que han hecho millones, salir de ahí. Ahí no hay la verdad. Por duro que suene, ahí no hay la verdad. Lo mejor es apartarse. En Apocalipsis, el capítulo 18, el 4, si mal me acuerdo, dice el Espíritu, salid de ahí, pueblo mío. Otras iglesias no se quedan atrás en términos de estos escándalos. Iglesias protestantes, evangélicas, pentecostales. Escándalos en gran escala, particularmente entre iglesias independientes.
como las de Calvary Chapel. He visto no sé cuántas iglesias de esta categoría por aquí, no tan lejos de aquí, por Broward Boulevard. No muy lejos de aquí hay una iglesia que se identifica como Calvary Chapel. De hecho, en Estados Unidos hay 1,500 congregaciones afiliadas a esta organización. Pero lo interesante es que cada una de ellas es independiente. Cada pastor es independiente. Vamos a presentar solo 2 casos en esta tarde de escándalos en el seno del protestantismo. Iglesias pentecostales, iglesias comunitarias, iglesias de la categoría de Calvary Chapel, etc. El caso de Bob Coy, que se dio el año pasado. Este varón, a los 28 años de edad, fundó una congregación en Fort Lauderdale, Calvary Chapel a Fort Lauderdale. Hoy día esa iglesia, o en el año 2014, esa iglesia tenía 20,000 miembros, una de las más grandes en todos los Estados Unidos. 20,000 miembros. Y una cifra hasta mayor que esta. Tiene 1,000 empleados. En 30 años, este varón, Bob Coy, funda una iglesia con 3 personas, si mal recuerdo. Y en el término de 30 años, lleva a esa iglesia a tener 20,000 miembros, 1,000 empleados, en 10 recintos. Hoy día el varón tiene 58 años de edad. Él es casado, ya separado a causa del escándalo. Tiene 2 hijos. En el 2014, él renuncia admitiendo ser adúltero y esclavizado por largos años a la pornografía. De nuevo viene la pregunta, para mí me inquieta tremendamente, ¿cómo es posible que un hombre así diga tener fe y levante una obra tan poderosa que todo el mundo, los feligreses, estarían diciendo como él dijo poco antes de renunciar? Él dice, esta obra tiene que ser de Dios. Así dijo él. Esta congregación tiene que ser de Dios, porque yo. Y todavía no había admitido sus pecados enormes, ¿verdad? Pero estamos viendo una cosa realmente difícil de comprender en parte. Una persona representa grandes cantidades de personas que dicen, yo tengo fe y tengo una fe fuerte y hago grandes obras para el Señor, pero a la vez viviendo en pecado. Una fe tan débil, aunque él diga otra cosa, que él por medio de esa fe no logra aplastar las tentaciones. Y no estoy juzgando. Muchos de los feligreses de él lo estaban justificando y diciendo, ay, no somos todos pecadores. Y bueno, somos todos pecadores, ¿verdad? Correcto. Pero no deberíamos justificar así el pecado en nosotros y el pecado en otros. Porque el pecado en nosotros hace a muchos detenerse allá afuera y jamás entrar en el reino de Dios, porque nos están viendo y tropezando a causa de nuestra avariciosa hipocresía. Pues yo digo seguir a Cristo y no lo hago. Entonces no importa que yo sea el pastor o predicador de una iglesia de 100,000, soy pecador. Y de ahí pues muchos tropezarían a causa de una conducta en verdad reprobada de mi parte. Otro ejemplo. ¿Qué sucedió en junio, el mes pasado, hermanos? Ustedes vieron esta noticia. Y aquí cerca, en Coral Springs, en la iglesia presbiteriana de Coral Springs, con más de 2,000 feligreses, el pastor Julian Chivigian, él es nieto de Billy Graham. ¿Verdad? Solo traigo esto como un dato interesante. Él es nieto de Billy Graham. Este hombre, a los 42 años de edad, sirviendo una de las iglesias más grandes del estado de Florida. Estas se llaman mega iglesias. Ustedes han escuchado ese término. Mega iglesia. En Estados Unidos, en Florida, en el estado de Florida, hay 80 mega iglesias. Para caer en esa categoría,
Una congregación ha de tener más de 2,000 miembros. De ahí en adelante se llaman mega iglesias. En el estado de Florida hay 80 mega iglesias. Esta era una de las más grandes, no solo de Florida, sino de toda la nación. En la nación hay 1,200 mega iglesias. Alerta, cuidado con las mega iglesias. Está pasando esto mismo en muchas de ellas. Hablando de la Iglesia Católica Romana, volviendo a las estadísticas, esa iglesia cuenta con 1,900 congregaciones en Estados Unidos, con más de 2,000 miembros. Muchas iglesias que caen en esta categoría. Pues este varón llega a ser pastor a los 40, yo no sé cuántos años lleve ahí, o llevara en esa iglesia. Pero a los 42 años de edad, él confiesa haber cometido adulterio. Dice que porque la esposa de él cometió adulterio primero, y eso le debilitó la fe de él, y él cayó en el mismo pecado. Esto es lo que hace dudar, no solo hacia muchos, a grandes multitudes, dudar de Cristo, de la Biblia, de iglesia, de toda la iglesia, sino que esto hace a muchos burlarse de las iglesias y burlarse de todos los predicadores, incluso de nuestra hermandad. Y ahí debemos incluir a nuestra hermandad también. En esto de escándalos sexuales, particularmente. Escándalos también en torno al uso de fondos de la iglesia. Nuestra hermandad lamentablemente no está exenta. No está. A través de los años de mi ministerio he conocido a numerosos casos de predicadores y ancianos y diáconos que han caído en fornicación, adulterio y peor, en el uso fraudulento de fondos de las congregaciones, etc. Así que este es un mal que nos ataca a nosotros también. Un mal que deberíamos tomar todas las medidas posibles para evitar que particularmente líderes, ministros de la iglesia, ministros en todo sentido, de todos cuantos tengan ministerios en la iglesia, ancianos, diáconos, maestros y maestras, no caigan en estos escándalos, pues hacen un tremendo daño de verdad a la causa de Cristo en la tierra. Vamos a usar la llave de la profecía para educar, purificar y proteger la fe. Profecías del Espíritu Santo en el año 64, cumpliéndose hoy día amplia y alarmantemente. Y la profecía dice, ¿me están siguiendo? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, deseo, un afán terrible de oír mensajes, pero comezón de oír, se amontonarán maestros. Estos son los oyentes. Lo interesante del enfoque de la profecía es que se trata de personas que vengan escuchando esto, quieren escuchar a ciertos personajes con ciertos mensajes. Amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Palabra que se escucha poco en el lenguaje diario, ¿verdad? Concupiscencias quiere decir pasiones desordenadas. Y la connotación en muchos textos es pasiones sexuales, sensuales, de esa categoría. Y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Profecía que nos ayuda a educar la fe, purificarla y protegerla. En el lado izquierdo, hoy día modelos intentados de organización. Número 1. Quizás la mayoría de las iglesias tengan a un solo hombre o a una pareja al mando. Muchas, a veces, están supervisando, gobernando no solo a una congregación, sino a muchas. En algunos casos un movimiento o concilio completo. ¿A quiénes les suena el nombre de Rodolfo Font, de Puerto Rico?
tremendo, terrible escándalo levantó él allá. Después de haber creado todo el imperio, hizo un rascacielos ahí de 13 o 14 pisos, me parece, con fondos recogidos de diezmos y todo eso. Ese varón con su esposa de aquel tiempo, ya tiene otra, con su esposa de aquel tiempo, y ese varón era el líder del concilio Ríos de Agua Viva. Entonces cae en un leído con una hermana de la iglesia, a la larga pues se va, viene por acá, primero a Miami me parece, de ahí se va a Houston, allá se casa con la dama, y allá está levantando otro imperio. Y los oyentes, llegando por cientos, hace poco que le compraron un regalo para su cumpleaños. Él pidió un Mercedes-Benz. Un Mercedes-Benz. Benz. Benz, sí, convertible. No quería cualquiera, él quería un convertible, se dice. De todos los que hacen la membresía. Uber, le compraron ese carro. ¿Qué tú vas a pedir? Hombre, pedimos a la iglesia un carro costosísimo y enseguida aparecen los chavos y el carro y todo. Y el hombre viviendo en adulterio. Esa es una gran verdad, fácil de probar. Eso es lo que pasa. ¿Qué dice el modelo bíblico? Pluralidad de ancianos en cada congregación. Pablo y Bernabé constituyeron ancianos, obispos, pastores, plural en cada iglesia. Punto 2. La iglesia Calvary Chapel, todas las iglesias afiliadas a esa organización, digo no todas, pero una mayoría, tengo entendido, sigue el modelo Moisés del Antiguo Testamento en su organización. ¿Qué quiere decir? Que presentan a Moisés de esta manera, que él era el caudillo del pueblo de Israel, que nadie podía cuestionar la palabra de él, que la voz de él, la palabra de él, esa era la última. Y asimismo, pues implementan esta organización en sus congregaciones, y eso es lo que le pasó con Bob Coy. Ay no, yo soy como Moisés, ustedes no me pueden cuestionar a mí, mi palabra es ley, mi palabra es ley. Y aunque tengo un consejero de ancianos y una junta de directores, sigue siendo él la persona cuya voz decide prácticamente todo. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? El modelo de Dios para la iglesia no se halla en el antiguo pacto, sino en el nuevo, amados. Pero estos señores ni saben distinguir entre el antiguo y el nuevo. Tanta doctrina que saben. No saben ni lo más fundamental, y esto es muy preocupante. El número 3. Pastores, ministros y evangelistas jóvenes al mando. Eso se ve en muchas iglesias. Este señor Chidilla, nieto de Billy Graham, era un joven cuando tomó el mando en esa iglesia, etcétera, ¿verdad? ¿Qué dice el patrón bíblico? No un neófito, sino hombre maduro. Y esto se dice no solo para los que quisieran ser ancianos, sino también para los que pudieran ser diáconos. Pues dice en el caso de los diáconos, hombres probados, maduros. El número 4, el modelo inventado de organización para la iglesia. Mujeres al frente, tomando el dominio, que dice la Biblia, el Nuevo Testamento, no se le permite a la mujer ejercer dominio de esta categoría. Tema controvertido, pero sin embargo ahí está la Biblia. El número 5, cualquier persona en estas iglesias toma para sí ministerios, levanta obras, como este varón Banco en Loque. Él estaba en Las Vegas, ¿qué pasa? De Las Vegas viene a Fort Lauderdale, y ahí se reúne con 3 o 4 en la playa de Fort Lauderdale. A los 30 años tiene una iglesia con 20,000 miembros. Él levantó esa obra. Él tomó la iniciativa. Cualquier toma para sí ministerios. Eso no es así en el Nuevo Testamento. Levanta obras, pide diezmos y ofrendas. Estas iglesias de Calvary Chapel dicen que no hablan mucho de ofrendas, pero sí enseñan el diezmo.
Uno puede comprobarlo en el Internet. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Evangelistas cualificados escogen a hombres idóneos. Hay 23 requisitos en la primera de Timoteo 3, Tito el capítulo 1, para ser anciano de una congregación. Vamos a proseguir. Y queremos enfocar la parte de la profecía que dice conforme a sus propias concupiscencias. Están viendo la fotografía, están viéndola bien ahí en la congregación aquella. Esa es la iglesia, el Rey Jesús, ¿de dónde? De Miami. Algunos aquí de Miami conocen esa obra en Miami. El Rey Jesús. ¡Qué congregación más enorme! Administradores de esta congregación aquí, ¿por qué no tenemos una audiencia así en esta tarde? ¿Por qué no? ¿Por qué no tenemos este edificio completamente lleno? Mira este hombre, Guillermo Maldonado, apóstol, y su esposa Ana, profetiza, una pareja. Eso es lo que pasa, está de moda tener a una pareja frente a una congregación, a un movimiento. Y ahí está Guillermo Maldonado en Miami con su esposa Ana y una congregación de miles. ¿Por qué no hay una audiencia tan grande aquí hoy? Bueno, en esta tarde. Quizás porque este servidor no sepa bailar a la música contemporánea, ¿verdad? Que se utilizan en estas congregaciones. Pues eso es lo que hace. Veamos, Antonio. Fíjense bien en estas fotografías. Yo sabía de este movimiento antes de venir acá en esta ocasión, pero buscando en el Internet en días pasados, encontré una serie de fotografías alarmantes, de verdad. ¿Se están fijando bien? Ahí está Guillermo Maldonado. Y al lado, están bailando y bailando. ¿Qué les parece? Hay un equipo de baile ahí a la derecha. ¿Se están fijando? Bailando al son de la música cristiana contemporánea. ¿Qué es esto, amados? ¿Una iglesia o una discoteca? ¿Cuál es? Se ve como una discoteca ahí a la derecha, con el efecto del humo artificial y todo eso. ¿Están viendo eso? Exactamente como en las discotecas montadas. ¿Qué tenemos aquí? Pues realmente tenemos ambas cosas. Una iglesia que es efectivamente una discoteca, prácticamente. ¿Y qué clase de fe hay ahí? ¿Qué clase de fe tiene este varón y su esposa? Y los que le siguen ahí, ¿qué clase de fe? Yo digo una fe mariposa, que va revoloteando por ahí, como quiera, ¿verdad? Una fe musical, una fe bailable, una fe sensual, una fe mundana, una fe acomodaticia, acomodar cualquier gusto, etcétera, ¿verdad? Amados, quitar la música, quitar el ámbito ese. ¿Qué pasaría con esta gran congregación que se espuma como el humo artificial? Hoy por hoy montones de maestros es lo que estamos viendo, que satisfacen el comezón de oír de montones de oyentes impulsados por sus propias concupiscencias. Y estamos viendo profecías cumpliéndose. Usemos la llave de la profecía para educar, purificar y proteger la fe. Estas palabras de la profecía señalan hacia, número uno, falsos adoradores, los que adoran en la carne, siguiendo innovaciones humanas. Por el lado de la sana doctrina, vemos que es necesario adorar a Dios en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad, pues en Padre, Guillermo está buscando a adoradores. Yo no. Él sí, y muchos como él, ¿verdad? Pero lo importante es que Dios está buscando adoradores. Está buscando. ¿Qué pasa con nosotros? No podemos comprender esto, que el Padre es quien busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Número 2. ¿Qué vemos aquí? Creyentes. No estamos hablando ahora de pastores, de profetas, apóstoles, así llamados, sino de creyentes que sin autoridad seleccionan y ensalzan a maestros que complazcan sus deseos personales. Por el lado de la sana doctrina, en la que ancianos, sinónimo de pastores o evangelistas, escogen
como maestros a los que encuentran aptos para enseñar. Número 3. La profecía señala hacia lo malo del comezón de huir sin tener cuidado. Oír cualquier cosa y creer. El 3 dice en el lado de la sana doctrina, lo sabio de oír con cuidado e inteligencia es la norma del Nuevo Testamento, la enseñanza del Señor. Así que, querido ser, quien quiera que sea, quien quiera que represente, amados, ahí tenemos referencia a algunos personajes presentados el viernes y el sábado por la noche. A la verdad conviene que ustedes, juntamente con todos los seres humanos que representan, eduquen su fe, madurándola, purificándola y protegiéndola celosamente. Que acaben con los enjambres de dudas, que reemplazcan desconocimiento con pleno conocimiento, pues si no lo hacen, ¿qué va a pasar? La leona, y hay una leona ahí que se llama incredulidad, aguardándole en la esquina derecha inferior de su vida, devorará su fe y a la larga su arma. Y ahí está la leona a la derecha, esperando. Y ahí está la palabra infierno también, pues ella, al devorar su fe, va a echar los huesos de su espíritu en el hoyo que queda frente a ella. Y eso no queremos que a nadie le pase eso. Tomando esta conferencia otra dirección ya para terminar pronto, pues todos tenemos hambre indudablemente. Después de mi partida, no me refiero a mi partida de este lugar, ni a mi partida de Florida para Puerto Rico, sino después de mi partida. Son palabras de Pedro. Pedro dice después de mi partida, etcétera, etcétera. Pues después de mi partida personal de este mundo en definitivo, para no regresar jamás, voy al cielo, como dice el cántico espiritual. Voy al cielo para recibir todo un paquetón tremendo de galardones inigualables. Desde luego hay condiciones, amado oyente. Creer en esto que estoy presentando, sin dudar, esto de los galardones. Tener certeza, convicción, pues como dice Hebreos el capítulo 11, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que se acerque a Dios. En esta tarde está usted acercándose a Dios, poco a poco, deseando tener fe, como este personaje al principio. Sí, inclinado a tener, si yo quisiera creer, pero tantas cosas. Hay que resolver esas dudas, esos conflictos, para tener convicción, certeza. Hay que creer que Dios le hay y que es decir, Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Una condición, pues, es alinearme con los designios de Dios, haciendo su voluntad. Ahí voy subiendo la escalera de la vida hasta el punto de partida. Punto de partida. Debo estar en el camino del Señor para partir con Él para la gloria. Debo ser fiel hasta mi partida. Muchas profecías describen los espectaculares galardones variados prometidos por el galardonador, que es Dios, a los que le buscan. Quisiera que usted, por favor, amigo, amiga, adulto, joven, y vea estos galardones que voy a presentar de forma muy breve, así concluyendo la conferencia en esta tarde. Quisiera realzar los galardones que tienen que ver con lo nuevo. Dice Apocalipsis 21:4, y el que estaba sentado en el trono dijo, Jehová dijo, y aquí yo hago, me encanta esta frase, yo hago nuevas todas las cosas, nuevas todas las cosas, no una, no dos o tres, sino nuevas. Y entre las cosas nuevas tenemos un estupendo galardón que es el cuerpo nuevo, espiritual e inmortal. Como dice ahí el texto citado, así también es la resurrección de los muertos. ¿Cómo? El cuerpo físico, mortal, se siembra en corrupción, deshonra, debilidad, pero
resucitará. ¿Cómo? Dice, en incorrupción, gloria y poder. Se siembra cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. Esto no es difícil. Ahí no sale de la tumba un cuerpo físico, sale un cuerpo nuevo, espiritual y no carnal. Así que mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Eso es lo que deseo para mí y para usted también, para todos nosotros en esta tarde. Y vamos a tener presente durante el resto de la presentación, breves minutos nada más, el texto a la derecha. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hay ahí que hablan de una tierra eterna, de una tierra material eterna, ¿verdad? Este texto aclara todo para mí, todo. Lo que se ve, el cuerpo se ve, el sol se ve, la tierra se ve, el universo se ve y por lo tanto es temporal. Y temporal quiere decir pasajero. Eso incluye el planeta Tierra. Así que el planeta no va a permanecer para siempre. Las cosas que no se ven son eternas. Prosigamos. Voy a recibir un nombre nuevo, arquidinciero. Daré a comer mi hermana escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Increíbles galardones, una tierra nueva también, con cielos nuevos. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Dice entonces, no perdáis pues vuestra confianza. ¿Qué quiere decir confianza? Quiere decir fe, ¿no? Confianza. Tengo fe en recibir estos galardones. No perder la confianza, que tiene grande cosa. Galardón. Grande galardón. Voy a recibir, Antonio, voy a entrar en una gloriosa ciudad nueva, santa. No como Fort Lauderdale, no como Miami, ni como Coral Springs, ni estas ciudades todas de la tierra, sino una ciudad. Estas ciudades están plagadas de maldades, de toda categoría, vicios contra la naturaleza también. Pero aquella ciudad celestial es santa, y ahí quiero llegar, hasta ahí. Yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, no a este planeta material, sino a la tierra nueva, con cielos nuevos. Ahí es donde desciende en la nueva Jerusalén. Y luego dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Aparece su nombre ahí, en ese libro. Si no, hoy hay oportunidad. Gozaos entonces en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande. ¿Es grande o es pequeño? ¿Y dónde? ¿Dónde se encuentra? Amados, no se encuentra aquí en la tierra, en un paraíso terrenal, sino en el cielo. Y aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Por qué creer en estos galardones? Lean conmigo, por favor, que voy a avanzar la fe en estos galardones como realidades y no como pura fantasía. Están diciendo por allá, y no, ustedes predicadores siempre están hablando de estas cosas fantásticas que en verdad yo no creo en ellas, etc. ¿Por qué creo yo? ¿Por qué cree usted? ¿Verdad? Sí cree. La fe en estos galardones como realidades que se esperan con certeza y convicción, no plagadas de dudas, descansa en la siguiente línea de argumentación. Primero, la existencia del universo material y la existencia en particular de los seres humanos prueban la existencia de Dios. Entonces, digamos, tanto las profecías cumplidas como las que no están, como las que están cumpliéndose delante de nuestros ojos, no solo prueban la existencia de Dios y Jesucristo, sino también la inspiración divina de los profetas que los proclamaron. Así que,
divino de estas profecías, deberíamos concluir lógicamente deberíamos concluir que las profecías aún no cumplidas, incluso estas sobre galardones grandiosos, hechas estas profecías por los mismos seres divinos y seres humanos, estas profecías también serán cumplidas indefectiblemente. Los galardones presentados en esta lección figuran entre estas profecías a cumplirse. Se deduce, pues, que se trata de realidades y no meramente de fantasías inventadas por los hombres. Amado, si estas profecías, verdades y hechos han educado su fe, la han hecho madura, la han purificado, si han resuelto dudas, si ya no está claudicando, tambaleando hacia las garras y la boca de incredulidad, entonces usted, teniendo tal fe poderosa, estará preparado para arrepentirse y para confesar públicamente aquí en esta tarde el nombre de Cristo. Yo sí que creo en él. Y usted estará preparado también para bautizarse para el perdón de los pecados. En el caso de cristianos apartados, con fe débil y profesando ahí a causa de escándalos o la causa o la razón que sea, entonces usted también estaría preparado para reconciliarse, para que reciba con toda certeza el paquetón tremendo de galardones inigualables para el que el galardonador Dios ofrece a todos los que le buscan. Así que si tienen la mirada en el galardón, como se dice en Hebreos, el capítulo 11 de Moisés, si tiene esa mirada en el galardón, y si está viendo a través de la Biblia y de las profecías al invisible, suena como una contradicción, como ver al invisible que es Dios, pero estamos viéndolo como a través de toda la palabra del Señor, con índices particular en esta serie sobre las profecías. Si usted está viéndole a Él en esta tarde, desea realmente creer y en realidad cree, quisiera por eso, para que sea purificada su alma, la sangre de Cristo, por medio de bautizarse para el perdón de pecados. ¿Puede levantar la mano? Amén. Levantar la mano. Joven. Pararse, por favor, y pasar al frente. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Por favor, que pase. ¿Algún miembro de la iglesia quisiera reconciliarse, apartado? Que se haya apartado en esta tarde, quisiera volver a tener esa fe fuerte, invencible en él. ¿Alguien más? Vamos a ponernos de pie para cantar un himno de invitación. El hermano Cooper se va a encargar, por favor, hermano.